Hoy en La Salud es lo primero hablamos de afecciones ginecológicas, sobre todo de las causas, consecuencias y formas de luchar contra el sangrado uterino anómalo, algo muy frecuente entre las pacientes que van a la consulta de ginecología, pero que en la mayoría de los casos no reviste excesiva importancia. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Francisco Galió, ginecólogo del Hospital de Alta Resolución de Écija, bienvenido a La Salud es lo primero. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de sangrado uterino anómalo, que es un problema yo creo que común en muchas pacientes, ¿no? de la ciudad y en general. Yo diría probablemente uno de los más comunes o el más frecuente de lo que se nos presenta en las consultas de ginecología. Claro, claro. ¿En qué consiste exactamente, Francisco? Bueno, sangrado uterino puede producirse en dos situaciones, en la mujer embarazada y en la mujer que no está embarazada. Concretamente aquí vamos a tratar el sangrado uterino anormal en la mujer no embarazada, ¿vale? Lo podemos definir básicamente como un sangrado menstrual anormal. Cualquier desviación de un sangrado uterino, o sea, menstrual, tanto en cuanto a la cantidad, a la frecuencia, a la duración o a la regularidad, podemos considerar que es un sangrado anormal, por supuesto. ¿Cómo se da cuenta la paciente de que el sangrado es anormal? Porque supongo que alguna vez puede que haya alguna desviación en cuanto a periodicidad, etcétera. ¿Cuándo puede saber la paciente que hay un problema? Bueno, es importante definir qué es normal, claro. La normalidad la definimos en esos 4 parámetros. La cantidad, bueno, sabemos que debe estar en torno a 5 a 80 mililitros de sangrado menstrual por ciclo. La duración debe estar entre 4,5 a 8 días aproximadamente. Los ciclos deben de ser de 24 a 38 días y no debe haber sangrados entre ciclo y ciclo. Eso es lo que se considera normal. Si hay desviaciones de eso, bueno, pues hablamos de sangrado menstrual pues abundante o escaso, alargado, acortado, sangrado intermenstrual. Antiguamente se usaban muchos términos que bueno, se siguen utilizando hoy día, como metrorragia, polimenorrea, oligomenorrea. Hoy día no se recomienda mucho su uso porque se pueden prestar a malas interpretaciones o equívocos. Entonces se intenta utilizar una terminología más descriptiva, ¿no? Vosotros lo dividís según las causas, ¿no? El tipo de sangrado, ¿no? Sí, hay muchas causas que pueden producir un sangrado uterino anormal. La Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras en 2011 propone una clasificación con una regla mnemotécnica basada en dos palabras, palma e índice, son muy gráficas, cuyas iniciales nos recuerdan las patologías que pueden producir este problema. Se dividen en 2 grupos, causas estructurales y causas no estructurales. Las estructurales serían aquellas que tienen una base física, digamos, hay una tumoración de base. Las no estructurales son las que tienen una base funcional, es un trastorno en el funcionamiento de algo. Bueno, hay una serie de causas que son más frecuentes y otras menos frecuentes. Entre las causas funcionales menos frecuentes pues tenemos las coagulopatías, por ejemplo. Las causas inespecíficas serían aquellas que se encuadran o sea, que no se pueden encuadrar en ninguna de las otras categorías. Y luego las otras sí son más frecuentes y vamos a verlas, ¿no? A continuación. Exacto. Pues vamos a ver cuáles son esas causas más frecuentes. Una de las más frecuentes son las disfunciones ovulatorias. Serían aquel grupo de trastornos endocrinos que producen un fallo de la ovulación, y eso trae como consecuencia un efecto mantenido de estrógenos ante la ausencia de la progesterona que produce el cuerpo lúteo que queda después de la ovulación.
hay muchas causas que producen esto. La más importante sería lo que llamamos ovarios poliquísticos, pero hay otro grupo de causas súper frecuentes, por ejemplo, pues, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, la obesidad, el estrés, etcétera. Además, los trastornos ovulatorios son frecuentes tanto al principio de la edad reproductiva como al final, incluso en ausencia de cualquier otro problema. Son patologías, digamos, son trastornos frecuentes, con lo cual incluso estas pacientes presentan, digamos, este tipo de trastornos, chicas jóvenes o mujeres en los últimos años antes de retirarse la regla con muchísima frecuencia. ¿Y los síntomas son solo el sangrado bueno, o van unidos a otros tipos de síntomas también? Bueno, los ovarios poliquísticos pueden producir síntomas básicamente de dos tipos. Unos debido a la falta de la ovulación, que serían el trastorno menstrual, y otro, bueno, la falta de ovulación también puede producir infertilidad, porque si no hay ovulación es difícil quedarse embarazada. Pero además hay un aumento en algunas pacientes, no en todas, pero en algunas hay un aumento de los andrógenos, de la hormona masculina, y eso da lugar a problemas como el hirsutismo, el acné, incluso aumento de grasa, caída de pelo. Y bueno, son ovarios que se llamaron poliquísticos porque los que los describieron, los que primero se dieron cuenta del problema, vieron que eran ovarios grandes y con multitud de folículos. Entonces, pues esa imagen también es característica y se puede ver por ecografía. Aquí tenemos la diferencia, ¿no?, entre un ovario normal. Se ve claro. Un ovario normal presenta, pues, un número de folículos normalmente 6, 8, raramente más de 10 folículos. O sea, en los ovarios poliquísticos, pues hay 12, 15, 20, 30. Entonces, claro, eso conduce a un trastorno hormonal que al final pues se refleja en lo que hemos visto, claro. Y bueno, vemos aquí que es la más frecuente en edad reproductiva, este tipo de patologías. Son muy frecuentes, los ovarios poliquísticos son muy frecuentes. Es una de las patologías que vemos con más frecuencia junto con, bueno, miomas, pólipos y tal, pero de los trastornos no funcionales, o sea, de los trastornos funcionales, perdón, no estructurales, es probablemente el más frecuente. ¿Y cómo lo diagnosticáis los ginecólogos y cómo lo Bueno, tratáis? el diagnóstico es clínico, en base a los síntomas que hemos dicho. Hay tres patas en el diagnóstico. Uno, los síntomas que producen la ovulación, una segunda pata que serían los síntomas que produce el androgenismo, y la tercera pata sería la imagen ecográfica que es característica. Se deben de dar dos de esos tres síntomas para que, digamos, podamos establecer un diagnóstico de ovarios poliquísticos. Claro. Hay digamos, una cierta predisposición al diagnóstico en mujeres que, bueno, cuando hacemos una ecografía vemos esa imagen típica, muy típica, pero no presentan ningún tipo de trastorno menstrual, ni hirsutismo, ni nada. En principio no sería lo apropiado. Pero deben darse al menos dos síntomas de los tres. Síntomas, ¿sí? Puede aparecer un cuarto síntoma, que es lo que llamamos un cuadro metabólico, derivado de alteración del metabolismo de la insulina. Y eso puede dar lugar a obesidad, que también es bastante característico del cuadro de ovarios poliquísticos. ¿Y cómo se trata, Francisco? Bueno, pues el tratamiento es simplemente sintomático. Si hay trastorno menstrual, pues se pone un tratamiento para conseguir exactamente que menstrue regularmente. Si hay síntomas de hirsutismo o acné, bueno, pues se pueden utilizar medicamentos antiandrogénicos. Si hay infertilidad,
Bueno, podemos utilizar inductores de la ovulación. Si no funcionan, pues hay que recurrir a la inseminación o incluso a la fecundación in vitro. Si hay un cuadro metabólico, pues entonces podemos utilizar antidiabéticos orales. Básicamente el tratamiento es médico. Antiguamente, bueno, se utilizaba un tratamiento quirúrgico que consistía en la resección en cuña del ovario, pero hoy día carece de sentido con las técnicas de reproducción asistida. Claro. Quizás muy agresivo, ¿no? Ese tratamiento. Tenemos más tipos, ¿no?, de disfunciones. Bueno, otro grupo de causas de sangrado uterino normal de tipo funcional serían las causas iatrogénicas. La iatrogenia son, digamos, los efectos no deseados de los posibles tratamientos que podemos instaurar, tratamientos médicos o quirúrgicos. Entre los medicamentos que pueden producir este tipo de sangrado, tenemos prácticamente todos los tratamientos hormonales, anticonceptivos, progestágenos, tamoxifeno, etcétera. También tratamientos como corticoides y anticoagulantes orales. Y luego, el uso del DIU, tanto hormonal como el DIU de cobre o los implantes subdérmicos, que también es otro tipo de anticoncepción. Es una causa súper frecuente, nada más que los anticonceptivos orales, por ejemplo, en un 8 o 10% de los casos producen trastornos de este tipo, y los DIUs igual, o sea que es súper frecuente que aparezca este tipo de trastornos ante cualquier tratamiento hormonal. En este caso supongo que se intenta atacar a la causa, ¿no?, a la hora de tratarlo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que esos tratamientos muchas veces se ponen por otro motivo. El anticonceptivo, por ejemplo, se pone para evitar embarazo y aparece como un efecto no deseado de ese tratamiento. Lo mismo pasa con los DIUs, lo mismo puede pasar con los anticoagulantes. No sé, simplemente cuando aparece este tipo de problema, pues hay que recurrir a tratamientos alternativos. Muchas veces desaparecen solos. Típicamente los sangrados anormales con los anticonceptivos son muy frecuentes los 2 primeros meses de tratamiento, pero si mantenemos el tratamiento normalmente desaparece. Y lo mismo pasa con los DIUs. Supongo que será importante identificarlo para descartar otros posibles problemas. Por supuesto, por supuesto. Es importante descartar que haya ningún problema antes de poner esos tratamientos. Claro. Pues claro, si ponemos un tratamiento hormonal o un DIU a una persona que ya tiene trastornos de sangrado, entonces no podemos empeorar, complica, ¿no? Claro, nos complica el problema. Vamos con más causas, Francisco. Vamos a seguir viendo causas, si te parece. Bueno, el último grupo de causas, digamos, funcionales serían los trastornos de sangrado de tipo endometrial. En este grupo de causas, serían pacientes que tienen ciclos ovulatorios normales y no tienen ninguna otra causa aparente de sangrado. Y aquí lo que falla son los mecanismos locales de hemostasia a nivel endometrial. Hay una serie de mecanismos, de mediadores químicos que actúan para que los sangrados se autolimiten, y si fallan esos mecanismos, pues el trastorno aparece. Supongo que será complicado de identificar este tipo de trastornos. Por descarte, prácticamente, por descarte. Pacientes que no tienen miomas, ni pólipos, ni ciclos anovulatorios, ni están tomando ningún tratamiento que lo justifique, en personas jóvenes, en fin. Es un tratamiento, es un diagnóstico por exclusión. No podemos identificar, digamos, no disponemos de pruebas bioquímicas o de ningún tipo que no identifiquen ese tipo de trastornos. Eso es algo que se descubre con técnicas de investigación, pero todavía en la clínica rutinaria no podemos diagnosticarlo de forma clara. Cuando todo lo demás falla, acudimos a la última opción, ¿no? que es esta.
Esto en cuanto a los no estructurales, ¿no? Correcto. Y ahora vamos con los estructurales. Exactamente. Bueno, las causas estructurales también son muy frecuentes, todas. La primera serían los pólipos uterinos. Prácticamente afectan a un 10 o 15% de las mujeres. Los pólipos consisten en un crecimiento focal exagerado a nivel endometrial, y los pólipos están constituidos por glándulas, vasos sanguíneos y estroma. Puede haber uno, puede haber múltiples, y bueno, según el aspecto, según la base de implantación, pueden ser sesiles o pediculados. Eso, bueno, parece que no tiene mucha utilidad. Tiene utilidad de cara a la extirpación. Si hace falta extirparlo, se extirpan mucho más fácil los pediculados que los sesiles, y probablemente haya que usar técnicas diferentes. Bueno, la inmensa mayoría son benignos, suelen aparecer entre los 40 y los 50 años, ¿vale? Y muchos son asintomáticos. La mayoría son asintomáticos. ¿Y cómo los detectáis entonces, Francisco? Bueno, en las revisiones. Los podemos sospechar porque característicamente lo que producen es sangrado intermenstrual. Entonces, bueno, pues nos llega la paciente, nos dice que sangra entre reglas. Bueno, ya eso es un síntoma de sospecha de que pueda haber un pólipo, o bien en el cuello o bien en la cavidad uterina. El diagnóstico es fácil, por ecografía se suelen ver la mayoría. Hay veces que la ecografía simple no nos permite verlo, dependiendo del momento del ciclo, del grosor endometrial y de la existencia de líquido, ¿no?, en la cavidad. Puede ser más fácil o más difícil, pero disponemos de una técnica que sería la histerosonografía, que es consiste en la inyección de líquido dentro de la cavidad uterina por medio de una cánula finita, y eso hace que las paredes uterinas se expandan, el pólipo se rodea de líquido y lo visualizamos con mucha más claridad. Si no, lo podemos visualizar directamente, podemos meter una cámara dentro de la cavidad uterina, lo que es la histeroscopia, ¿no?, y visualizarlo directamente. La histeroscopia además nos permite quitarlos. Bueno, a la vez que se detectan. A la vez que se detectan. Bueno, hablamos de dos tipos de histeroscopias diferentes, según el tamaño del histeroscopio, del utensilio que usemos. Podemos o no quitar el pólipo, dependiendo del tamaño del pólipo también. Entonces, disponemos de unos histeroscopios muy finitos, que no necesitan ningún tipo de anestesia. Podemos pasarlo y ver los pólipos directamente en la consulta, pero no nos permiten quitar los pólipos. A lo mejor algunos pequeñitos sí, pero no pólipos ya de cierto tamaño. Pero tenemos un histeroscopio de mayor grosor, que eso sí llevan un canal de trabajo, un asa de corte, y nos permiten quitar cualquier tipo de pólipo. Sobre la marcha, ¿no? Sí. ¿Ese es el tratamiento o existe alguno más? Bueno, el tratamiento es quitarlos. Claro. Hay tres motivos fundamentales para quitarlos. Uno es el tamaño del pólipo. Pólipos muy pequeños que no den síntomas normalmente no los quitamos. El punto de corte es discutible, pero bueno, en general se aceptan los 10 milímetros. Pólipos mayores de 10 milímetros normalmente los quitamos. Si dan síntomas también, si producen trastornos menstruales, los quitamos. Y normalmente, siempre que aparezcan pólipos en una mujer que ya ha dejado de tener reglas, también hay indicación de quitarlos. Más vale prevenir que curar en estos casos. Por supuesto. Está claro. Tenemos más diferentes. Bueno, ¿no? otra patología que puede producir este tipo de trastorno es la adenomiosis.
es un nombre rarillo, Son nombres raros, probablemente sí. de los que menos reconozca la gente. Las demás patologías son muy conocidas, más digamos, usuales, sí. pero la adenomiosis es menos conocida, pero no por eso es menos frecuente, es una patología bastante frecuente. El problema de la adenomiosis es que no es un diagnóstico fácil. El diagnóstico básicamente es anatomopatológico. Al quitar la pieza, porque bueno, señoras que hay que operar porque no responden a ningún tratamiento, bueno, pues ahí sí vemos que en las piezas de histerectomía se detecta en una gran cantidad de casos. Consiste en la presencia de tejido endometrial a nivel del endometrio. El endometrio es la capa muscular, bueno, que forma el útero. El útero, al fin y al cabo, es un músculo liso. Está recubierta por dos capas, una capa externa que es la serosa y una capa interna que es el endometrio. Pues ese tejido endometrial a veces es capaz de invadir el miometrio y forma implantes de células endometriales. Esos implantes pueden ser difusos, como vemos ahí en la foto, pero a veces pueden ser implantes focales, pueden ser, digamos, únicos, puede haber un solo implante o dos que pueden adquirir gran tamaño. Es un proceso benigno. No reviste excesiva gravedad. No se como maligniza. muy rimbombante, ¿no? Pero puede dar muchos problemas. ¿no? Puede dar muchos problemas de sangrado y de dolor. ¿Más frecuente quizá en personas ya mayores? ¿O? Sí. Es raro en chicas jóvenes. Es más frecuente ya en la tercera, en la cuarta década, claro. Obviamente, cuantas más menstruaciones tenga, más probabilidad de que esto ocurra. Claro, es raro que esto ocurra en una chica muy joven. Son procesos que van aumentando su frecuencia con el tiempo. Y dando la cara quizá, ¿no? Una vez que ya el Claro, problema está instaurado. Claro. Los síntomas son bastante característicos, puede ser sangrado menstrual muy abundante y doloroso, y a veces, bueno, dolor pélvico crónico. La imagen característica es esa de la paciente que viene con reglas muy abundantes y muy dolorosas, ya con 40, 45, que ya, hombre, sangrado abundante sí es frecuente con esa edad, pero las reglas tan dolorosas sí que no son frecuentes con esa edad. Las reglas son más dolorosas en chicas jóvenes, una vez que ya han tenido algún hijo. Normalmente las reglas dejan de ser dolorosas o disminuyen mucho, pero estas mujeres que de nuevo empiezan a tener reglas muy dolorosas y sangrado muy abundante, ya a partir de cierta edad es un diagnóstico bastante frecuente. ¿Cómo se tratan este tipo de...? Bueno, el tratamiento es sintomático. También, sintomático. ¿No? Se trata el sangrado o el dolor con analgésicos, con anticonceptivos, con el DIU, y si eso falla, pues se recurre al tratamiento quirúrgico. Consiste en quitar el útero. Ahí no hay medias tintas. No hay otra alternativa. Okay. Sí. Y bueno, nos quedan quizás los más graves, ¿no? Podemos decir, ¿no? Bueno, los miomas son muy frecuentes y es raro que se malignicen. Son temidos, la verdad que la gente tiene mucho miedo a este tipo de tumores, pero son tumores básicamente benignos. Es muy raro que se malignicen, muy raro pero sí es cierto que algunos de ellos requieren cirugía. Cada vez menos, cada vez disponemos de más tratamientos eficaces para controlar los síntomas que pueden dar los miomas, pero a veces son de crecimiento tan rápido y dan síntomas tan severos que no tenemos alternativa, hay que operar. Básicamente son tumores formados por fibra muscular lisa,
y bueno, no sabemos qué los producen, pero... Eso te iba a preguntar, porque son relativamente conocidos, son ¿no? Por muy mucha frecuentes. gente, y muy no sabemos frecuentes. el origen, ¿no? La causa es desconocida, la causa es completamente desconocida, pero sí sabemos que tienen receptores hormonales, sobre todo a progesterona, y mientras haya regla, los miomas pueden seguir creciendo. Pueden aparecer, bueno, entre un 10 y un 15% de las personas, incluso más. Depende de la localización de los miomas. Bueno, hablamos de miomas intramurales, que son los que estarían en el espesor de la pared uterina. Los subserosos, que serían los que están por fuera y afectan a la serosa. Los que están por dentro de la cavidad, serían los submucosos, que afectan a la mucosa endometrial. Bueno, y luego se puede hablar de miomas pediculados, que son los que tienen una base de implantación muy finita, pueden estar dentro o fuera. No sé, la clínica, bueno, la clínica que dan depende muchas veces del tamaño y de la localización de los miomas. Muchos son asintomáticos, si son pequeñitos o están alejados de la cavidad, no suelen dar síntomas. Muchas veces los detectamos de forma casual cuando alguien viene en una revisión ginecológica rutinaria. Otras veces sí, otras veces la paciente consulta por sangrado y bueno, y hacemos la ecografía y vemos que tiene algún mioma. Entonces, los síntomas típicos es sangrado menstrual abundante. No suelen producir dolor menstrual, no suelen producir sangrado intermenstrual, suelen ser reglas abundantes, además tampoco suelen ser prolongadas, suelen ser de duración más o menos normal, pero de más cantidad. Si son miomas muy grandes, obviamente pues sí que puede haber sangrado prolongados, intermenstruales, sobre todo si afectan a cavidad, pueden producir dolor pélvico crónico. Si son muy grandes, pueden comprimir estructuras vecinas, puede comprimir vejiga, recto, uréteres, pueden dar síntomas también de tipo miccional, pues dificultad para orinar, frecuencia aumentada, en fin, puede aparecer otro tipo de síntomas. En este caso, para tratarlo, se extirpan, ¿no? El tratamiento es sintomático, básicamente. Digamos que quitamos menos de un 10% y cada vez menos. Cuando yo inicié mi carrera, digamos, sí que se quitaban muchísimo, se operábamos muchísimo, pero entonces no disponíamos de las mismas herramientas que disponemos hoy. Hoy disponemos de medicamentos muy eficaces, disponemos del DIU hormonal, que es muy eficaz, incluso tratamientos alternativos, entonces cada vez se operan menos. Hay que intentar ser menos agresivo, ¿no?, con el paciente. Es cierto que algunas veces pues no hay más remedio que recurrir a la cirugía. Bueno, pues se va mejorando, ¿no?, también en los tratamientos, eso se va mejorando bastante. Bueno, el diagnóstico es fácil, es muy fácil. La ecografía nos da una imagen muy característica, nos permite ver el tamaño del mioma, la localización, ver si hay uno o dos, se ven muy bien. Hay veces que no se ven tan bien y en esos casos, bueno, pues hay que recurrir a una resonancia o a un TAC, pero normalmente, no es necesario en la inmensa mayoría de los casos. Si los miomas están dentro de la cavidad uterina, bueno, entonces podemos verlos, incluso podemos quitarlos por histeroscopia, lo mismo que hacíamos con los pólipos. Y los miomas subserosos, pues por la laparoscopia igual podemos verlos o extirparlos con mucha facilidad. El tratamiento, que, como te decía antes, pues eso, básicamente es médico, con el DIU hormonal, los antifibrinolíticos, bueno, es uno de los medicamentos más usados, y el anticonceptivo oral,
digamos, el más eficaz es el que lleva dienogest. El anticonceptivo tiene dos compuestos, un estrógeno y un progestágeno. El estrógeno es casi invariable. La inmensa mayoría de preparados tienen el mismo, que es el etiliestradiol, pero el gestágeno sí que varía mucho. Entonces, los que llevan dienogest parece que son un poquito más eficaces que el resto. Básicamente disminuyen el sangrado en torno a un 50%, lo mismo que los fibrinolíticos. El DIU de levonorgestrel, que es el DIU hormonal, incluso más, incluso en torno a un 90%, muy eficaces. Si hay anemia, bueno, podemos utilizar hierro. Si vamos a operar, a veces miomas muy grandes, que sabemos que puede ser una intervención complicada, podemos administrar previamente los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, que lo que hace es disminuir el tamaño de los miomas, y podemos digamos, realizar la cirugía de una forma más fácil. Y como vemos ahí, el acetato de ulipristal lo he tachado porque es un medicamento que hemos venido utilizando hasta hace poco, es relativamente reciente, es también bastante eficaz, es un antagonista selectivo de los receptores de progesterona. Como los miomas tienen receptores de progesterona, si bloqueamos esos receptores podemos disminuir el tamaño de los miomas y los síntomas. El problema es que recientemente se ha demostrado que han presentado bastantes efectos secundarios, sobre todo a nivel hepático, y se ha retirado del mercado. O sea que no es recomendable en este caso. No es recomendable de momento. Pues vamos, si te parece, Francisco, ese es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, cuando falla el médico, pues no hay más remedio que recurrir al quirúrgico. Y el quirúrgico es simple, o quitamos el mioma, o los miomas, o quitamos el útero. Y ambas técnicas se pueden hacer por esas vías, vía abdominal, por histeroscopia, o por vía vaginal, por vía laparoscópica, por cualquiera de esas vías, dependiendo del tamaño de los miomas y de la localización, pues podemos utilizar la que más nos convenga. Pero básicamente es quitar el útero, quitar los miomas. ¿no? Nos decía de todas formas que no se hace tanto, ¿no?, en la intervención quirúrgica, ¿no? Pocas veces, ya quitamos pocos miomas quirúrgicamente, porque el principal síntoma quitamos básicamente cuando son miomas muy grandes, enormemente grandes. Sí, que pueden provocar otro tipo de problemas, ¿no? Claro. Disponemos de herramientas muy eficaces para disminuir los sangrados. Como le he dicho, el DIU hormonal reduce el sangrado de media en torno a un 90%, o sea que es muy eficaz. Pero claro, para reducir el tamaño no disponemos de ninguna herramienta. La única herramienta que disponíamos, bueno, que era reciente, en realidad llevaba poco tiempo en el mercado, que era el acetato de ulipristal, ha habido que retirarlo por el problema de los efectos secundarios. Y los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas sí que consiguen reducir el tamaño de los miomas, pero no podemos mantener el tratamiento igualmente por los efectos secundarios. Induce una menopausia y con todas las consecuencias que tiene la menopausia. Entonces, claro, si le adelantamos la menopausia a una señora en 10 años, estamos haciendo que sus huesos sufran más de lo permitido. Entonces, no disponemos de ningún tratamiento digamos, libre de efectos secundarios que consiga reducir el tamaño de los miomas, ¿vale? Bueno, disponemos de algunos, ahora lo veremos, pero no de los que podemos utilizar en la clínica de forma rutinaria. Rutinaria. Pues seguimos, Francisco. Entonces, bueno... Esos son los alternativos, ¿no? Exactamente. Este sí es un tratamiento que reduce el tamaño de los miomas, pero es un tratamiento que no está disponible en todos los hospitales, ni mucho menos. Consiste en la embolización selectiva de los miomas. Se introduce una cánula
por la femoral y se inyectan unas microesferas que bloquean las arterias uterinas. Entonces, si cortamos el flujo sanguíneo a las arterias uterinas, el útero no se alimenta, con lo cual los miomas tampoco, y reducen el tamaño. El útero consigue, digamos, alimentarse por circulación colateral, pero los miomas conseguimos que se reduzcan bastante en tamaño y los síntomas también. Es un tratamiento que tiene sus pros y sus contras, sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero bueno, es una alternativa para pacientes que o bien no desean operarse, o bien la cirugía en su caso tendría muchas contraindicaciones, o bien el tratamiento médico también tiene muchas contraindicaciones o no es eficaz. Entonces, en algunos casos seleccionados se puede recurrir a este tratamiento, aunque ya te digo, no está disponible de forma amplia. General, ¿no? ¿En EFIJA se aplica? No. En EFIJA no. Hay pocos centros que lo hagan. Son unos radiólogos, llamamos intervencionistas, que tienen que tener una formación específica en este tipo de patologías, y hay pocos. Bueno, sabemos que existe y Existe. ahí está como alternativa, ¿no? Sí. Y bueno, nos queda quizá la causa más... Bueno, la más temida. La menos deseable, ¿no? No es la más frecuente, por suerte, pero sí es la más temida. Es relativamente frecuente, del tracto genital femenino es el tumor más frecuente. Es el segundo en mortalidad después del cáncer de ovario, y es el cuarto en frecuencia en la mujer. El primero sería el de mama, el segundo sería el de colon, el tercero sería el de pulmón y el cuarto sería el de endometrio. Normalmente afecta a mujeres mayores, es raro en mujeres por debajo de los 35 o 40 años. La inmensa mayoría ocurren por encima de los 55, sobre todo mujeres posmenopáusicas, una vez que han dejado de tener reglas. Es lo más frecuente. Bueno, hay una serie de factores que pueden predisponer la aparición del cáncer de endometrio. La edad, por supuesto, como hemos dicho, es mucho más frecuente una vez que ya las reglas se retiran. La acción mantenida de los estrógenos a nivel de endometrio es probablemente una de las causas más frecuentes de desarrollar un cáncer de endometrio. Y eso puede ser o bien por tratamiento, digamos, mal utilizado con estrógenos, o bien por efecto de estrógenos endógenos que produce nuestro organismo. Exactamente. Hay ciertos tumores ováricos, por ejemplo, que producen altos niveles de estrógenos. La anovulación, como hemos visto anteriormente, produce un efecto mantenido de los estrógenos, porque al no haber ovulación no se forma el cuerpo lúteo que produce progesterona. La progesterona contrarresta el efecto de los estrógenos. Entonces, al no haber ovulación hay un efecto mantenido de estrógenos sin oposición de progesterona. Cuantos más ciclos ováricos tenga una mujer, más riesgo también va a tener de cáncer de endometrio. Entonces, mujeres que empiezan a menstruar muy jóvenes y la regla se retira muy tarde, también se ven más predispuestas a este tipo de patología. Y la obesidad, ¿por qué? Bueno, la obesidad es importante porque la grasa metaboliza los estrógenos. Los estrógenos no solo se producen en los ovarios, sino que también se producen en la grasa en gran nivel. O sea, incluso una obesidad leve puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio por 3, puede multiplicar por 3 la incidencia. O sea, es una causa importante. La alimentación y el ejercicio físico también parece que influye de alguna manera,
como en casi cualquier otra patología, así que siempre, bueno, una alimentación sana y ejercicio físico favorece de alguna forma que no aparezcan, ¿no? Exactamente, reduce el riesgo. El número de embarazos también, parece que a mayor número de embarazos, bueno, hay menos ciclos menstruales y se disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Las personas que tienen antecedentes familiares, bueno, si hay un familiar de primer grado de afecto, esa paciente tendría un riesgo que se ha calculado entre un 2 y un 3%, que no es despreciable. Y mujeres que tienen marcadores tumorales, por ejemplo el BRCA, sobre todo el 1, también el 2, que son algunos marcadores tumorales que se usan, bueno, se ha visto que en los tumores de mama de origen familiar, bueno, son frecuentes. Las mujeres tienen un riesgo alto de cáncer de mama, pues también tienen un cierto riesgo de cáncer de endometrio. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas en este caso del...? Bueno, los síntomas son que también hemos sangrado estado uterino viendo, ¿no? normal, claro. Pero como suele afectar sobre todo a mujeres mayores que ya han dejado de tener regla, pues el síntoma suele ser sangrado posmenopáusico. Una mujer que ya lleva 2 años o 3 años o 10 años sin reglas y de buena primera empieza a tener un sangrado. Eso hay que estudiarlo siempre, por mínimo que sea, en cualquier mujer que ya lleva 1 año sin reglas. Cualquier sangrado hay que considerarlo anormal y debe de estudiarse. De hecho, de sangrados posmenopáusicos, probablemente 1 de cada 10 puede tener cáncer de endometrio. Derivar en o sea, cáncer. Bastante frecuente. Mujeres que todavía tienen regla, bueno, pueden presentar sangrados intermenstruales o sangrado menstrual abundante o prolongado. Claro, sobre todo mujeres que aunque todavía tengan reglas, pero ya están cerca de la menopausia, igual, cualquier sangrado anormal es conveniente estudiarlo mirarlo, ¿no? porque el riesgo es mayor que en mujeres más jóvenes. A veces puede aparecer una secreción vaginal purulenta, a veces en casos ya avanzados pueden aparecer síntomas constitucionales de pérdida de peso, anemia, astenia, etcétera. Y bueno, el diagnóstico es fácil, en general es fácil. Se sospecha por los síntomas, la ecografía nos permite medir el grosor endometrial, que normalmente en estos casos suele estar aumentado, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, que el endometrio debe estar muy finito. Cuando no lo está, ahí tenemos una alta sospecha de que puede haber una patología maligna. No necesariamente, pero es importante estudiarlo. Y se confirma por biopsia endometrial. Podemos hacerla en la consulta o podemos hacer una histeroscopia y tomar la biopsia en ese momento. Directamente, ¿no? Y bueno, el tratamiento, aquí sí supongo que será un poco más agresivo, ¿no? A la hora de... Claro, el tratamiento, el tratamiento es quirúrgico, con o sin radioterapia, el tratamiento es quirúrgico y el pronóstico pues dependerá del grado del tumor, del tipo de tumor, de que afecte o no a los ganglios linfáticos y bueno, de la presencia o no de marcadores tumorales. Eso va a condicionar un poco la respuesta al tratamiento, pero el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico, histerectomía con o sin linfadenectomía y normalmente con quimioterapia y radioterapia. Depende del tipo de tumor y de la extensión. Bueno, hemos visto muchas causas, Francisco, en el programa, algunas más comunes, otras menos comunes, pero todas ellas producen por lo menos preocupación en las pacientes que vienen a consulta, ¿no? Siempre que hay un sangrado uterino normal, sobre todo en mujeres ya de cierta edad, produce mucho estrés, precisamente por miedo a eso, a tener alguna patología maligna o incluso aunque no sea maligna, una patología que
que requiera un tratamiento quirúrgico, claro. Entonces sí que es una patología que produce mucho estrés. Antes de finalizar, una de nuestras oyentes, porque tenemos abierto siempre el correo del programa y el hashtag del programa para que nos pregunten las personas que lo ven, nos pregunta que en este caso tiene 32 años y que durante su vida nunca ha tenido una regla regular, podríamos decir. Nos pregunta si tiene razones para preocuparse o al llevar tanto tiempo es algo normal dentro de su caso. Hombre, la edad es fundamental. Ya la edad nos hace, digamos, ponerla en un grupo de bajo riesgo. 32 años tiene poco riesgo de tener una patología maligna. Las probabilidades de padecer un cáncer de endometrio con 32 años son mínimas. Sí es frecuente que pueda tener miomas, que pueda tener pólipos, que pueda tener ciclos anovulatorios. En cualquier caso que acuda a su médico, ¿no? Claro, probablemente, claro, habría que ver a la paciente cómo es, el peso es importante, como hemos visto, la grasa influye porque produce hormonas y a veces también puede producir trastornos, pero bueno, una chica joven con 32 años, con un peso normal, que no tiene ninguna patología asociada de ningún otro tipo, que no toma ningún tipo de medicación para nada, podría, digamos, incluirse así a, digamos, la idea que nos podemos hacer, la imagen que nos podemos crear de ese caso antes de verla y de hacerle una ecografía y de hacerle nada, podría encuadrar en lo que serían las causas endometriales. Una paciente con ciclos ovulatorios normales que no tiene ninguna otra patología, probablemente, digamos, los mecanismos que actúan en el endometrio para regular esos sangrados no funcionan bien. Es una patología completamente benigna y bueno, se trataría con un tratamiento hormonal si lo desea. Claro. En cualquier caso que acuda a su médico claro. y sale de dudas, ¿no? Claro. Para terminar, medio minutito, Francisco, para hacer ese recordatorio a las personas que nos están viendo acerca de este tema. Bueno, pues eso, como hemos visto, son causas muy frecuentes, la mayoría benignas, tanto pólipos, miomas, bueno, adenomiosis, en fin, y por supuesto todos los trastornos funcionales. Bueno, son causas benignas que o no necesitan tratamiento o el tratamiento es sintomático o simplemente cambiar el tratamiento. El cáncer de endometrio es una patología rara dentro de los tumores, pues sí que es uno de los más frecuentes, pero en la mujer, pero es mucho más raro que el resto de las causas y normalmente afecta a mujeres mayores, a mujeres que ya no tienen regla o están cerca de la menopausia. Además es un tumor que en contra de lo que ocurre con otros muchos tumores suele dar la cara temprano. En la mayoría de los casos produce sangrados uterinos anormales y eso nos permite hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Con lo cual es importante que si la mujer tiene un sangrado anormal, sobre todo después de retirarse las reglas o ya cerca de la menopausia, consulte para excluir este tipo de patología que bueno, ya te digo, si se diagnostica a tiempo, cuando estando en estadios precoces, un cáncer de endometrio tiene una tasa de curación cercana al 90%. O sea, el pronóstico es bastante bueno. Cuanto antes mejor en este caso. Pues nada, Francisco, pues muchísimas gracias por todo. Yo creo que a los que no tenemos ni idea cómo es un servidor de este tipo de cosas, nos has aclarado muchas posibles causas de esas disfunciones. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Estupendo, cuando veráis. Gracias a vosotros.